día de hoy les voy a presentar cómo funciona la versión cuántica del algoritmo clásico KNN. Primero que nada, cómo funciona el algoritmo de KNN. Este es un algoritmo de clasificación supervisada, por lo cual requiere que nosotros podamos tener o identificar las etiquetas de cada uno de nuestros patrones a comparar. Es decir, nosotros vamos a tener un patrón desconocido a clasificar y vamos a comparar qué tanto se parece con cada uno de los elementos de nuestro conjunto de entrenamiento. Como nosotros sabemos las etiquetas de los conjuntos de entrenamiento, cuando realizamos la comparación, es posible que podamos asignar una clase. Este algoritmo es sensible eh, a dos parámetros principales. Primero es el cálculo de la distancia, es decir, qué tipo de métrica de distancia vamos a utilizar para poder indicar qué tan parecidos o diferentes son dos elementos. Podemos utilizar distancia euclidiana, distancia coseno, distancia de Hamming, depende completamente de la naturaleza de los datos. ¿Cuál va a ser mejor o peor? Lo mismo, depende de nuestro banco de datos. Otro parámetro que afecta el resultado de nuestra clasificación es el número de vecinos que nosotros seleccionamos. Como realizamos una comparación patrón a patrón, rasgo a rasgo de nuestro elemento con el conjunto de entrenamiento, nosotros vamos a poder tener la distancia con respecto a cada uno de ellos. Si nosotros en este caso, por ejemplo, seleccionamos tres vecinos, nosotros tendríamos dos triángulos y un cuadrado, por lo tanto, clasificaríamos asignando a la clase triángulo. En cambio, cuando nosotros tomamos una distancia tomamos un parámetro de 5 vecinos, pues nosotros tendríamos 3 cuadrados y 2 triángulos, por lo cual sería clasificado nuestro elemento como un cuadrado. De la misma forma, el algoritmo cuántico de esta versión va a utilizar el cálculo de la similitud para poder realizar la clasificación. Sin embargo, requerimos un paso inicial de inicializar los datos de datos clásicos a estados cuánticos. Podemos utilizar inicialización directa, que requiere una binarización, utilizar la inicialización por ángulo, por amplitud, utilizando números reales. El cálculo de la similitud, vamos a poder utilizar distancia de Hamming, distancia coseno, distancia euclidiana, dependiendo del tipo de dato que nosotros estemos manejando. Finalmente, vamos a realizar la clasificación. Puede ser amplificando a los elementos más cercanos y repitiendo este algoritmo K veces para obtener a todos los vecinos. ¿Cómo realizamos la inicialización? ¿No? En este caso tenemos un ejemplo con dos clases, la clase 0 y la clase 1, con dos rasgos en binario. ¿No? Tenemos un conjunto de entrenamiento con 4 datos, cada uno de ellos con dos rasgos que utiliza 2 bits cada uno para representarlo. En este caso, pues puede requerir nuestro conjunto de datos un preprocesamiento de binarización para poder realizar este tipo de inicialización, que es la inicialización directa. Nosotros tenemos un elemento a clasificar, que es el 0101, y nosotros necesitamos indicar a qué clase pertenece. Primero que nada, nosotros realizaríamos una inicialización directa colocando en superposición cada uno de nuestros elementos de nuestro conjunto de entrenamiento, de manera que al final nos va a quedar la suma de todos los elementos. Es decir, tendríamos una suma equiprobable con los elementos de nuestro conjunto de entrenamiento concatenados con nuestro elemento a clasificar. ¿Cómo podemos realizar estas operaciones a nivel de circuitos? Primero que nada, nosotros podemos identificar que los últimos dos rasgos de nuestros elementos corresponden a los datos 11, 10, 01 y 00, de manera que nosotros podemos utilizar simplemente dos compuertas de Hamming en los últimos dos qubits que corresponden a los rasgos para poder obtener los cuatro elementos equiprobables, ¿no? Aquí quiero destacar, bueno, el primer qubit lo vamos a utilizar para identificar a la clase, los siguientes 4 qubits para identificar a los 4 qubits del patrón a clasificar, concatenando con los otros 4 qubits para indicar los datos de nuestro conjunto de entrenamiento. Finalmente vamos a utilizar un qubit adicional para la parte de la suma y la clasificación final, pero por el momento vamos a dejar ese qubit de lado y nada más nos vamos a enfocar en la inicialización de los datos. Nosotros podemos realizar esta inicialización de muchas maneras. Actualmente, Qiskit o Penny ya nos permiten colocar simplemente un vector de estado, pero nosotros podemos realizar la inicialización de forma manual, comenzando con una compuerta controlada para ir creando nuestros estados correspondientes. Luego
utilizamos una doble compuerta controlada para el segundo elemento, para el segundo rasgo. Finalmente, terminamos de colocar los elementos con una segunda compuerta controlada, cambiando el segundo elemento, de tal manera que nosotros podemos terminar de colocar la clase indicando que el, el primer rasgo, el primer bit del segundo rasgo nos va a identificar el elemento para asignarle valor a la clase. Finalmente, recuperamos nuestros datos originales regresando con las X y con esto hemos logrado colocar nuestros cuatro estados en superposición. Finalmente, es importante que nosotros en este séptimo paso podamos utilizar compuertas negadas para inicializar el dato del conjunto, el dato a clasificar en todos nuestros estados de nuestro conjunto de entrenamiento. Una de las ventajas es que al estar todos en superposición, nosotros nada más tenemos que realizar esta operación una sola vez para inicializar los datos del elemento a clasificar. La inicialización, como les digo, es una de las partes más complicadas. Afortunadamente, ya en programación bastaría con que hiciéramos un vector de estado para inicializarlo utilizando Qiskit o Penny ¿no? Para poder realizar el cálculo de la distancia, en este caso vamos a utilizar la distancia de Hamming. ¿Cómo funciona la distancia de Hamming? Realiza una comparación directa entre dos cadenas de bits comparando bit a bit cada uno de los elementos. Si estos son iguales, se mantiene un cero; si son diferentes, se coloca un uno. De manera que la distancia nos va a indicar qué tan parecidos o diferentes son dos elementos. Mientras menor sea la distancia, más parecidos son entre ellos. ¿Cómo podemos tener este análogo cuántico? Utilizando una compuerta controlada NOT, de manera que nosotros vamos a cambiar los datos de nuestros qubits de la segunda cadena de bits para que ahora contengan la información de nuestro elemento y de nuestra distancia o nuestra comparación entre ambas cadenas, ya que la compuerta controlada NOT cambia solamente cuando se tiene un 1. De manera que en este caso vamos a utilizar como qubits de control los qubits que corresponden al elemento a clasificar y como qubits para calcular la distancia los elementos de nuestro conjunto de entrenamiento. De manera que ahora estos qubits no van a indicarnos cuál es el valor de nuestro conjunto de entrenamiento, van a indicarnos que si son o no son parecidos bit, qubit a qubit. En este caso, nosotros vamos a observar que en el primer elemento los dos primeros rasgos son iguales entre el conjunto de entrenamiento y el elemento a clasificar, y para el segundo rasgo el primer bit es diferente y el segundo bit es igual. Así realizamos la operación con cada uno de nuestros estados simultáneamente, simplemente realizando la operación controlada entre los qubits del elemento a clasificar y los elementos en superposición. Finalmente, para el caso del algoritmo de Quantum KNN propuesto por Schultz, vamos a realizar la suma de la distancia de cada uno de los bits. En este caso, vamos a conservar la información de la suma de la distancia en los ángulos del seno y del coseno de la amplitud de cada uno de nuestros estados. Cuando tenemos una distancia más pequeña, nosotros esperaríamos que el valor del coseno fuera más alto, es decir, que tuviéramos con una mayor amplitud o una mayor probabilidad al qubit auxiliar en el estado cero, mientras que para las distancias lejanas tendríamos el valor del seno. En este caso, nosotros tenemos tres estados con una distancia de 1 y un estado con una distancia de 3, por lo cual esperaríamos encontrar con mayor probabilidad a estos elementos que tienen una menor distancia y que además pertenecen a la clase 1. Nosotros realizamos la medición sobre el qubit auxiliar, sí, y el qubit que pertenece a la clase para indicarnos la clase. Si al realizar la medición el qubit auxiliar lo encontramos en cero, significa que el estado que nosotros encontramos es un elemento que es cercano a nuestro elemento a clasificar con una muy alta probabilidad. Por lo tanto, medimos la clase y asignamos esa clase a nuestro vecino. Mientras que si al realizar la medición, el qubit auxiliar se encuentra en 1, significa que el estado que obtuvimos es un vecino lejano, por lo cual descartamos esa medición y realizamos nuevamente la operación.
De esta manera, nosotros vamos a repetir este procedimiento hasta poder conseguir a los K vecinos más cercanos de nuestro elemento a clasificar y poder elegir entonces la clase a la que este elemento pertenece. Existen diferentes versiones del algoritmo de KNN que incluyen Grover para amplificar y otros métodos de ordenamiento, como es el algoritmo de Quesada, o bien utilizando otras medidas de distancia. Finalmente, esta es una de las versiones más sencillas, ya que utilizamos la distancia de Hamming con los elementos de binarización. Nosotros podemos realizar este mismo algoritmo programándolo en Qiskit o en PennyLane para poder realizar nuestras primeras pruebas. Y eso es todo por hoy.